Me avisa si ve la pantalla, por favor. Sí, ya me parece. Razones trigonométricas, ¿verdad? Sí, Bueno, esto es lo primero que vamos a ver. Hay que distinguir entre razones trigonométricas y funciones trigonométricas. A veces esos términos los usamos de manera indiferente, es decir, en la calculadora decimos, la función trigonométrica, la función seno, coseno, tangente, está ahí en las teclitas, ¿verdad? Pero en realidad la razón trigonométrica está relacionada a los cocientes o razones de los lados de un triángulo. Y las funciones trigonométricas es un concepto más amplio que tiene que ver con funciones circulares, que así se llaman también, en el plano cartesiano, en donde ya los valores del ángulo no se restringen a ángulos de un triángulo, sino que a números reales. Y es diferente la aplicación, aunque su definición como concepto sea igual, y ya lo vamos a ver con respecto al triángulo. Para poder aclarar o definir qué son las razones trigonométricas, pues una razón es un cociente entre dos cantidades de la misma clase. Entonces, en este triángulo debemos tener claro que para poder usar razones trigonométricas debe ser triángulo rectángulo. Si no es triángulo rectángulo, usamos otras herramientas para resolver, para hallar lados o ángulos, y es donde ya entra el teorema del seno y teorema del coseno para triángulos que no son rectángulos. Entonces, esa es una primera situación, que para poder hablar de razones trigonométricas debemos estar seguros que el triángulo es rectángulo. Y los lados que convergen en el ángulo recto, en el de 90 grados, pues se llaman catetos. Y el lado, perdón, que está enfrente del ángulo de 90 se llama hipotenusa. Estos catetos adquieren un nombre especial de acuerdo al ángulo que yo estoy tomando como referencia. En este caso, si el ángulo es este y le voy a llamar alfa a este ángulo, cuando yo ya tengo un ángulo de referencia, entonces estos catetos ya adquieren un nombrecito especial. Y este que está enfrente del ángulo alfa se llama cateto opuesto. Siempre el que está enfrente del ángulo que yo estoy tomando como referencia es el cateto opuesto o lado opuesto. Y el otro es el adyacente. La hipotenusa igual funciona. Ella siempre va a ser hipotenusa independientemente del ángulo que yo esté tomando como referencia. Los que cambian son estos. Si este ángulo alfa estuviera aquí, este lado ya no fuera opuesto, sino que fuera adyacente. Y el opuesto fuera este que está enfrente de él. Bien, luego tenemos son 6 razones trigonométricas. La primera de ellas se llama seno, se puede abreviar solo seno de alfa, y vamos a decir que es la razón del cateto opuesto entre la hipotenusa. De manera más corta decimos seno es opuesto sobre hipotenusa. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto entre adyacente. Las otras tres, si se fija, estas tres, si usted tiene su calculadora a la mano, se va a dar cuenta que estas tres razones trigonométricas son las que tiene la calculadora: seno, coseno y tangente. Las otras tres razones se forman invirtiendo los lados
que las forman. Es decir, si yo me las aprendo en este orden, seno, coseno y tangente, la que sigue es la cotangente. Y la cotangente es el inverso de esta. Tangente es adyacente sobre opuesto. La secante es el inverso de esta, sería hipotenusa sobre adyacente, solo le doy vuelta a estos lados. El que está abajo pasa para arriba y el que estaba arriba pasa para abajo. Y la cosecante es la inversa del seno. Estas 6 razones trigonométricas son útiles para resolver diferentes tipos de problemas. En esta tablita hay algunos recursos para poderlas memorizar. Y este es un famoso recurso mnemotécnico que se llama SOHCAHTOA. Esta forma de recordarlas me permite ver cuáles son las primeras 3. Seno, la S de seno es opuesto sobre hipotenusa. El coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es opuesto sobre adyacente. Aquí las tenemos definidas. Como yo sé que después de la tangente sigue la cotangente, la escribo debajo y solo invierto estos lados. Cotangente adyacente sobre opuesto, secante hipotenusa sobre adyacente y cosecante hipotenusa sobre opuesto. Esa es una forma de recordarlas. Otra forma de recordarlas es aprendérmelas en este orden: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Recordarlas de esta forma y escribirlas así en forma vertical tiene varias utilidades y ya le voy a mostrar cuáles. Primero, si yo defino la O como opuesto, la A como adyacente y la H de hipotenusa, yo las escribo así en orden una debajo de la otra y empiezo a escribir esas letritas en el numerador. Solo voy a escribir OA. Si se fija, solo el numerador voy escribiendo OA, OA, HH. Solo numeradores. Luego escribo en ese mismo orden como empecé, pero ahora en los denominadores y me voy de abajo hacia arriba. OA, OA, HH. Y ahí quedan definidas las 6 razones trigonométricas. Si las revisamos, seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente, cotangente adyacente sobre opuesto, secante hipotenusa sobre adyacente y cosecante hipotenusa sobre opuesto. Ahí podemos ver que están las primeras 3 y luego empiezan a aparecer sus inversas. Por ejemplo, la tangente y la cotangente son inversas. Si se fija, tangente es opuesto sobre adyacente y cotangente es adyacente sobre opuesto. Inversas. Luego, el coseno con la secante. El coseno es adyacente sobre hipotenusa. La secante es hipotenusa sobre adyacente. Luego, la cosecante. El seno y la cosecante son inversas. Mira. Seno es opuesto sobre hipotenusa y la cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Esa es una de las, bueno, la primera utilidad es que las defino rápido las 6. Segunda ventaja que tiene escribirlas así es que puedo ver sus cofunciones. ¿Y por qué se llaman cofunciones? Bueno, se llama cofunción porque son las funciones de los complementos. Nosotros sabemos que dos ángulos son complementarios cuando suman 90 grados. Entonces, la cofunción se llama así porque es la función del complemento. Sabemos que el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90. Por lo tanto, sus dos ángulos
agudos suman 90 grados. Le decía esto. Estas dos, tangente y cotangente, inversas. Luego el coseno con la secante, inversas. Y luego también el seno y la cosecante también son inversas. Esa es una. La otra, las cofunciones, es esto. El seno y el coseno son cofunciones, es decir, el seno de uno de los ángulos es el coseno del complemento. Por ejemplo, si yo tengo seno de 30, eso es igual al coseno de 60. Si tengo seno de 20, eso es igual al coseno de 70. O sea, una es la cofunción de la otra, es decir, la función del complemento. Y luego también la tangente y la cotangente también son cofunciones. Y la secante y la cosecante también cofunciones. O sea, tiene esas utilidades aprenderlas de esta manera. Bien. Veamos lo siguiente para tener más claro eso que le decía. Si nosotros vemos, nos dice el ejemplo, dada la siguiente figura, encuentre los valores de las razones trigonométricas para los ángulos alfa y beta. En el triángulo podemos ver dónde están los ángulos alfa y beta. Y además podemos ver también los lados que tiene cada uno de ellos. Si yo tomo el ángulo alfa como referencia, el 5 es el lado opuesto a él, 12 es el adyacente y 13 es la hipotenusa. Si yo tomo el ángulo beta, el opuesto es 12, el adyacente es 5 y la hipotenusa sigue siendo 13. Para definir cada uno de ellos, vamos a recordar lo que acabamos de decir. Seno dijimos que era opuesto sobre hipotenusa. Aquí lo podemos ver. El coseno, estamos con alfa, ¿verdad? Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Aquí está. La tangente es opuesto sobre adyacente. Aquí está definida la razón trigonométrica. La cotangente, si se fija, aquí empiezan a invertirse. Cotangente es adyacente sobre opuesto. Es decir, si yo me sé las tres primeras, seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente, las que siguen solo debo fijarme en la que escribí y le voy dando vuelta a los valores. La cotangente es adyacente sobre opuesto. Luego sigue la secante. La secante es la hipotenusa sobre adyacente. Y la cosecante es la hipotenusa sobre opuesto. O sea, si se fija es la inversa de esta. Esas son las 6 razones trigonométricas en relación al ángulo alfa. Luego, yo voy a definir las otras razones trigonométricas del ángulo beta. Seno de beta, eso es igual a opuesto sobre hipotenusa. El coseno de beta es adyacente sobre hipotenusa. La tangente es opuesto sobre adyacente. Aquí lo podemos ver. La cotangente es adyacente sobre opuesto. La secante es hipotenusa sobre adyacente. Y la cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Ahí están las 6 razones trigonométricas. Pero ¿qué podemos ver en ellas? Como este ángulo es de 90, estos dos son complementarios. Por lo tanto, el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento.
Y eso lo podemos ver aquí. El seno de beta es 12 sobre 13 y es igual al coseno de alfa, que es 12 sobre 13. Es decir, el seno de uno de ellos es el coseno de su complemento. Y luego podemos ver que el seno de alfa es igual al coseno de beta. Es por eso que hablábamos, que son entre ellas, son cofunciones. Luego podemos ver la tangente y la cotangente. La tangente de un ángulo es igual a la cotangente de su complemento. ¿Ve? Aquí se ve eso. Luego la secante de beta, ¿qué es esto? Secante es hipotenusa sobre adyacente. Podemos ver que es la cosecante de alfa, que es hipotenusa sobre opuesto. Y así definimos las 6 razones trigonométricas para cada uno de ellos. Y pudimos identificar que una función, la función de un ángulo es igual, o la razón, en este caso, que son razones trigonométricas, de un ángulo es igual a el seno es igual al coseno de su complemento y así sucesivamente. Estas que me van quedando en este orden se llaman cofunciones o funciones del complemento. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. No, ninguna pregunta. Vale. Esas razones hay que recordarlas para poder resolver algunos problemitas más adelante. Veamos algunas formas de cómo usar las razones trigonométricas. Tengo aquí un par de ejemplos para ver la utilidad que ellos tienen. En primer lugar, me pueden servir para encontrar la medida de los lados que faltan de un triángulo rectángulo. En este caso, pues aquí está el ángulo de 90. Este es un triángulo rectángulo. Y me piden que encuentre la medida de los lados que hacen falta. Yo solo conozco este lado, que vale 10. No conozco este, solo le han puesto que se llama G y este se llama I. Lo primero que yo debo hacer es identificar qué lados son los que tengo. Por eso definíamos en un primer momento el nombre de cada uno de los lados de acuerdo al ángulo que tengo como referencia. En este caso que el ángulo está aquí es de 70, ¿qué cateto sería este I? ¿Qué cateto sería, Erika? ¿Sería hipotenusa, sería adyacente o sería opuesto? Decíamos que cuando yo veo el ángulo que tomo como referencia, el ángulo que está enfrente siempre es el lado opuesto. El otro que forma esquinita aquí en el ángulo de 90 sería el adyacente y la hipotenusa siempre es el que queda enfrente del ángulo de 90. Entonces, para poder encontrar los lados que hacen falta, yo hago uso de la razón trigonométrica que me involucre el ángulo conocido, agudo, el lado que quiero hallar y el lado que conozco. Y vemos que si este es opuesto y este es hipotenusa, revisando mis razones trigonométricas, yo puedo definir como él, dependiendo del que quiera encontrar primero, ¿verdad? En este caso, voy a encontrar primero G y para este caso, este es adyacente y este es hipotenusa. Entonces, el coseno de 70 es igual al adyacente sobre la hipotenusa.
Y aquí podemos ver que para hallar el valor de G, solo debo despejar esto para acá y me queda de la siguiente manera. G va a ser igual a 10 por el coseno de 70. Algo importante en este caso es que yo debo estar seguro que mi calculadora está en el modo correcto, porque la calculadora científica, para resolver cualquier operación, no importa en el modo en que esté, pero ya para resolver razones trigonométricas, yo necesito que esté en modo DEG. Debe tener una D en la pantallita. Y para eso, yo debo siempre asegurarme que mi calculadora esté en ese modo. Si no está ahí, yo debo resetearla para que me dé los valores correctos. Si no, aunque yo escriba bien los datos en la calculadora, me va a estar dando otros valores. Entonces, si mi calculadora está en el modo correcto, yo hago eso en la calculadora y me va a dar que 10 por el coseno del ángulo va a ser igual a 3.4. Y con eso pues ya tengo el valor de uno de los lados desconocidos. Luego para hallar I, yo sé que I es opuesto. Como es opuesto y esta es hipotenusa, yo lo voy a hacer con el seno. Seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. Y aquí también vemos de que solo se hace el despeje y va a ser igual a 10 por el seno de 70. Y con eso obtenemos el valor del lado que hacía falta, que es igual a 9.4. No sé si hay dudas hasta el momento. Bueno, otra utilidad que tienen las razones trigonométricas es para encontrar ángulos. Y podemos ver el siguiente ejemplo. Encuentre la medida de los ángulos agudos de los triángulos rectángulos. Es decir, este triángulo yo solo conozco dos lados y no conozco ninguno de los ángulos agudos. Solo conozco pues el de 90 porque es un triángulo rectángulo. Entonces, voy a encontrar primero este ángulo N. Yo debo decidir pues cuál voy a encontrar primero para así poder saber qué lados son los que tengo. Si yo no defino un ángulo de referencia, yo no sé qué lados, es decir, solo puedo ver los catetos, pero no sé cuál es opuesto, no sé cuál es adyacente. En este caso, definiendo ya que voy a trabajar con el ángulo N, veo que esta raíz de 3 es el lado opuesto y que 1 es el adyacente. Para eso, al revisar mis razones trigonométricas, que son las primeras 3 con las que se trabaja, las primeras 3, seno, coseno y tangente, son las que me van a servir para resolver este tipo de problemas. Porque la cotangente, la secante y la cosecante, esas son sus inversas y no tiene la calculadora pues una tecla para poder calcularlas. Así que si vemos la tangente del ángulo N va a ser igual a opuesto sobre adyacente. Y vemos que ahí pues no hay mayor cosa que hacer porque la tangente de N es raíz de 3. No hay que hacer ningún despeje. Solo que para hallar el ángulo en este tipo de problemas, yo uso una función que tiene la calculadora, que se define como tangente a la menos 1. Este menos 1 no es
un exponente algebraico, decir tangente a la menos 1 es 1 sobre tangente. No. Es una función que tiene la calculadora que se llama arcotangente. Por eso algunos libros no le ponen tangente a la menos 1, sino que arcotangente. Y en este caso, para resolverlo, pues se usa la calculadora en su función inversa o shift en algunas, o en otras dice segunda función. Y ahí me aparece pues que la calculadora lo que hace es hallar el ángulo que comprende a ese lado. Si eso fuera, bueno, más adelante vamos a ver el círculo unitario y de ahí surge esta idea de que si esto estuviera en un círculo cuyo centro está en el origen del plano cartesiano, entonces al hacer girar ese radio, el arco es la medida que subtiende un ángulo en ese caso. Por eso el arco tangente es el ángulo que subtiende un arco que está donde está contenido ese lado que se llama raíz de 3. Entonces, siempre que yo use esa función en la calculadora, el valor que voy a obtener es en grados. Así que con eso, pues yo ya tengo claro que este ángulo vale 60 grados. El otro no necesito calcularlo con razones trigonométricas, por lo que dijimos hace un momento. Como dijimos que los ángulos agudos son complementarios, yo sé que para hallar el otro, que es el ángulo O, solo le quito a 90, le quito 60 y encuentro el ángulo que hace falta. Y ese ángulo vale 30 grados. Esta es otra utilidad que tienen las razones trigonométricas para resolver problemas. Ya vimos uno que es hallar medidas de lados. Ya vimos otra utilidad que es hallar medidas de ángulos. Y la otra utilidad que tiene es resolver problemas prácticos, problemas de la vida cotidiana. Y para eso vamos a usar el siguiente ejemplo. Dice, un edificio tiene 100 metros de altura y desde su punto más alto hay una persona observando unas ardillas comiendo en el suelo. La tangente del ángulo de depresión, este es otro término que vamos a definir ahorita, que se llama ángulo de depresión, del observador es de 5/4. ¿A qué distancia están las ardillas de la base del edificio? Primero, con esta teoría, yo debo hacer el dibujo. Ahí tenemos el edificio. Tenemos que la altura es de 100 metros. Tenemos el ángulo de depresión. El ángulo de depresión. El ángulo de depresión se mide si nosotros observamos. Enfrente de nuestro ojo hay una línea imaginaria, una línea horizontal, perpendicular a nuestro ojo, ¿verdad? Si nosotros vemos por encima de esa línea, eso se llama ángulo de elevación. Pero si vemos por debajo de esa línea, eso se llama ángulo de depresión. Y es lo que hemos querido mostrar aquí. Si el observador está aquí, enfrente de su ojo está esta línea horizontal. Y él está viendo por debajo de esa línea. Cuando nosotros bajamos la vista por debajo de esa línea, se forma un ángulo que se llama ángulo de depresión. Entonces, esta es la línea del observador, la línea visual. Él está observando estas ardillas que están comiendo en el suelo. Por lo tanto, el ángulo de depresión es este. También me dicen que la tangente del ángulo de depresión del observador es 5/4. En algunos casos no me dicen esto, sino que me dan la medida de este ángulo. Pero pues el problema trata de esto. La tangente de este ángulo es 5/4. Solo eso sé.
Luego, por ángulos entre paralelas, yo puedo ver que este ángulo de depresión, este ángulo teta, es este mismo. Porque sucede que aquí hay una línea paralela a esta, cortada por esta secante. Y siempre que sucede eso, estos ángulos que se forman aquí son iguales. Por lo tanto, este ángulo es igual a este. Puedo poner ese valor. Y veo que al poner en este dibujo los datos, se me forma un triángulo rectángulo. Esa es la idea de la utilidad de la trigonometría para resolver problemas prácticos. Primero, con los datos que tengo del problema, tratar de dibujar un triángulo rectángulo con esos datos y luego ver qué lados son los que están relacionados para buscar entre seno, coseno y tangente cuál de ellas tres puedo usar para resolver mi problema. En este caso, vemos, no por lo que me dan aquí, ¿verdad? Sino porque también los datos que tengo este lado que es opuesto y este es adyacente, veo que la razón trigonométrica que voy a usar es la tangente. Entonces yo sé que la tangente de ese ángulo es igual a opuesto entre adyacente. Tangente igual a opuesto entre adyacente. Si yo supiera el valor de este ángulo, este problemita tiene un nivel de dificultad y es que como no conozco el valor del ángulo, no puedo hacer los despejes anteriores, ¿verdad? Los despejes que yo venía explicando, sino que como me dan este dato y por este signo igual, aquí me dicen que tangente de teta es igual a 5 cuartos y tangente de teta es igual a 100 sobre x, yo puedo igualar estos dos valores. Si tangente de teta es igual a esto, entonces 5 cuartos también es igual a 100 sobre x y es lo que voy a hacer ahí. Igualar esas dos expresiones y ahora sí puedo hacer los despejes. Aquí hay algo importante. El hecho de que esa fracción sea igual a la otra fracción no significa que los respectivos términos de cada una de las fracciones sean iguales. Es decir, yo no puedo decir que 5 sobre 4 es igual a 100 sobre x. Ah, eso significa que 5 es igual a 100 y 4 es igual a x. No es cierto. Lo que sí debo hacer con esto es despejar. X pasa a multiplicar aquí y 4 pasa a multiplicar aquí. Y eso me da 5x igual a 400. Y ahora sí puedo hacer el despeje. X va a ser igual a 400 entre 5 y eso me da que X es igual a 80. Como la unidad de medida que me daban era 100 metros, yo encontré que X es igual a 80 metros. Es decir, las ardillas están comiendo a 80 metros de la base de distancia. Bien, esa es otra utilidad que tienen las razones trigonométricas para resolver problemas. Veamos otro. Este es otro tipo de problema, es decir, hay variedad de problemas que resolver, pero a veces no basta con utilizar las razones trigonométricas, sino que debo hacer uso de otras ideas que estén por ahí, implícitas. Me piden encontrar la altura del siguiente monumento. La altura. De esto yo puedo ver la altura H, ¿verdad? Aquí me la definen. Yo puedo ver que se ha hecho un dibujito aquí. Desde la base donde está esta imagen, esta figura forma un triángulo rectángulo con un ángulo de 30. Esta distancia que vendría a ser la hipotenusa se ha medido que mide 36. Solo esos datos tengo. Entonces, para poder encontrar la altura de todo el monumento,
desde aquí hasta aquí, primero voy a encontrar esta parte y veo que tengo hipotenusa y esto sería el opuesto, cateto opuesto, que lo vamos a representar con la letra H minúscula. Y este sería el adyacente. Con eso, pues como el que me interesa es el opuesto, yo veo que puedo usar perfectamente el seno. Seno de este ángulo, seno de 30 es igual a opuesto sobre hipotenusa. Aquí lo tenemos. Luego, haciendo el despeje necesario, tengo que H, que es este lado opuesto o la altura primera que voy a encontrar hasta aquí, va a ser igual a 36 por el seno de ese ángulo. Y eso es igual a 18. Pero no termina hasta ahí, ¿verdad? Porque como me piden toda la altura, a estos 18 le debo sumar estos 2 metros que sé que mide esta imagen desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, la altura total va a ser 20. Y esta sería la respuesta correcta. Este, si se fijan, se resuelve parecido a como hemos venido trabajando, pero hay que sumar al final este otro dato que está aquí. Este es otro ejemplo de cómo pues me sirven las razones trigonométricas para resolver problemas. En este caso solo me piden que encuentre el valor del ángulo θ para este triángulo que se muestra aquí. Veo que tengo un lado, un cateto, y tengo este otro que es la hipotenusa. Según la ubicación del ángulo que tengo que encontrar, veo que el lado que conozco, el cateto que conozco, es adyacente, porque dijimos que el opuesto es el que está enfrente de aquí. Y como no tengo dato ahí, no conozco el lado opuesto, por lo tanto conozco el adyacente y la hipotenusa. En ese caso, reviso mis razones trigonométricas y veo que el adyacente y la hipotenusa lo relaciona el coseno. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y nuevamente, para encontrar el valor de este ángulo, yo uso la función que tiene la calculadora, que es arco coseno o coseno a la menos 1. Solo despejo esto, el ángulo va a ser igual a esta función coseno a la menos 1 de este valor que tengo aquí. Decíamos pues que esta es la forma como está representada la función arco coseno en la calculadora. Y al operar me da que eso es igual a 39.65 grados. La inversa del coseno, 39.65. Eso me da el ángulo que yo andaba buscando. Bien. Lo importante de esto es, en primer lugar, que yo identifique con claridad cuáles son los datos que tengo en el triángulo rectángulo. Eso significa que debo tener claridad quién es el lado opuesto, quién es el adyacente y quién es la hipotenusa. Si yo he identificado correctamente los lados, de acuerdo al ángulo que estoy tomando como referencia, el siguiente paso es elegir la razón trigonométrica que involucra los datos que yo necesito usar para resolver mi problema. Y la otra situación es hacer buen uso de la calculadora, porque como les decía, no basta con meterle los datos a la calculadora si yo no estoy seguro del modo en que está trabajando la calculadora.
antes de usarla para poder resolver un problema de trigonometría, yo debo estar seguro que en la pantallita aparece una D o la palabra D. Si está así, entonces voy a trabajar correctamente. Otra situación que debemos tener claro aquí en las razones trigonométricas son las razones trigonométricas de ángulos peculiares, conocidos también como ángulos notables. Los ángulos notables, bueno, hay varios, pero los más comunes son los de 30, 60, 45 y 53 y 37. En este caso, para poder definir los ángulos notables, tomamos como referencia un triángulo equilátero del lado 2. Si podemos ver en este triángulo equilátero del lado 2, un triángulo, pues bueno, hay un teorema básico de que nos dice que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180. También nos dice el teorema de que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Por lo tanto, si un triángulo equilátero tiene 3 lados iguales, sus ángulos tienen también que ser iguales, sus ángulos internos. Y como deben sumar 180, no les queda otra que valer 60 a cada uno de ellos. Por esa razón vemos que aquí hay un ángulo de 60, aquí hay 60 y aquí también hay un ángulo de 60. Solo que al trazar una perpendicular a la base de un triángulo equilátero, esa recta, más adelante lo van a ver ustedes en una asignatura que se llama Geometría Euclídea, ahí vamos a ver todas estas ideas. Y vamos a ver que al trazar un segmento a la base, este segmento lo divide exactamente en dos partes iguales, tanto al ángulo como al lado. Eso ocurre con el triángulo equilátero. Si eso es así, este ángulo que valía 60 se divide en dos ángulos de 30 y se me forma este triángulo rectángulo que tiene ángulos peculiares o notables. Este es el famoso triángulo de 30, 60, 90. Bien, por esa razón que decíamos de que divide en dos partes iguales, tenemos que la hipotenusa vale 2, este cateto vale 1 y este otro cateto vale raíz de 3. Eso lo podemos comprobar con el teorema de Pitágoras. Sabemos que para hallar un cateto, eso es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. La raíz cuadrada de eso me da esto. Y podemos ver que 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1, por lo tanto a 4 le quito 1, eso me va a dar 3, por lo tanto este lado vale raíz de 3. Yo puedo recordar esos datos fácilmente, bien que la hipotenusa vale 2, el cateto que está enfrente al ángulo de 30 de 1 y el que está enfrente del ángulo de 60 va a valer siempre raíz de 3 para este tipo de triángulo. Y con eso yo voy a tener la siguiente tabla. Aquí si se fijan, tengo las 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esta es otra forma de escribir la tangente, TG, y la cotangente, CTG. En algunos textos así lo ponen. Y ahí podemos ver que están las 6 razones trigonométricas. Si yo elijo el ángulo de 30, voy a ver que seno es opuesto sobre hipotenusa. Por esa razón, si se fijan en su calculadora, si ustedes le piden que les calcule el seno de 30, la calculadora les va a dar que eso es un medio o 0.5.
el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Aquí lo podemos ver. Esto es útil para cuando tengo que resolver problemas y no me permiten usar calculadora. Eso va a ser posible cuando me den ángulos que sean notables, pero si me dan un ángulo que no es notable, va a ser muy difícil que yo pueda resolver un problema si no me permiten calculadora. Entonces, los ángulos notables para eso sirven, para resolver problemas que tienen que ver con las razones trigonométricas y pues ya están definidos esos valores. La tangente, vemos aquí la tangente de 30, opuesto sobre adyacente. Aquí hay un error en la tangente. Tendría que ser tangente es opuesto sobre adyacente. Ah, no, pero lo que ha sucedido es que está simplificado. A simple vista podemos ver que están invertidos los datos, pero si nosotros vemos tangente es opuesto sobre adyacente, tendría que decir 1 sobre raíz de 3, pero por cuestiones de racionalización no se deja las raíces en el denominador, ¿verdad? Entonces al racionalizar, eso es raíz de 3 sobre 3. Está bien, está racionalizado. Cotangente es adyacente sobre opuesto. Aquí no hay problema porque el denominador es 1, ¿verdad? Ahí está correcto. La secante es hipotenusa sobre adyacente. Aquí también está racionalizado. Y la cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Ahí están las 6 razones trigonométricas del ángulo de 30. También las del ángulo de 60 las podemos ver aquí. Y también tenemos otro ángulo peculiar que es el de 45. Y se forma, este triángulo rectángulo notable, se forma de un cuadrado del lado 1. Si trazamos una diagonal, la diagonal divide al ángulo en dos partes iguales. Como el ángulo es de 90, al dividirlo en dos partes iguales, eso es 45. 45 y 45. Y de ahí también podemos ver que sus catetos pues valen 1 por ser los lados del cuadrado. Y por el mismo teorema de Pitágoras podemos ver que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. 1 al cuadrado es 1, entonces 1 más 1 es 2, raíz de 2. Este es otro triángulo notable y aquí lo podemos ver. Seno opuesto sobre hipotenusa está racionalizado. Coseno es adyacente sobre hipotenusa, igual está racionalizado aquí. Tangente opuesto sobre adyacente, 1 entre 1 es 1. Cotangente adyacente sobre opuesto. Secante hipotenusa sobre adyacente y cosecante hipotenusa sobre opuesto. Podemos ver aquí estos valores de las 6 razones trigonométricas de este triángulo notable. Y el otro que les decía es que es un famoso triángulo pitagórico de lados 3, 4 y 5. Este triángulo de lados 3, 4 y 5, que en este caso está definido como 3A, 4A y 5A, significa que pueden ser múltiplos. No necesariamente van a ser valores 3, 4 y 5 aquí. Este cateto puede ser múltiplo de 3, este múltiplo de 4 y este múltiplo de 5. ¿Ya? Entonces, sus ángulos peculiares o notables son este mayor vale 53 y este vale 37. Pues el ángulo de 90 ya sabemos que está aquí y esta es la hipotenusa. Aquí están todos los valores también de seno. Si estamos hablando de 37, seno es opuesto sobre hipotenusa. Aquí lo podemos ver. Coseno
es adyacente sobre hipotenusa. Aquí está. Tangente opuesto sobre adyacente. Y ahí están todos los valores de las 6 razones trigonométricas de ellos. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Bien. Luego vamos a ver las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. ¿Por qué se llaman ángulos cuadrantales? Se llaman así porque son ángulos que están en los cuadrantes. Y aquí lo podemos ver. Los ángulos que quedan en los cuadrantes son 0 grados, 90 grados, 180, 270. 360 sería el otro, pero es el mismo de 0 grados porque está en el mismo cuadrante. Para eso vamos a usar esta figurita que se llama círculo trigonométrico o círculo unitario. ¿Cuál es la característica que tiene este círculo unitario? Que tiene el lado 1, que es lo que he definido aquí, o radio 1. Este es el radio de este círculo. Si yo hago girar ese triángulo, ese círculo, veo ese radio, perdón, y lo hago llegar hasta aquí y lo detengo, ese radio sigue valiendo 1. Luego, para poder definir las razones trigonométricas, yo voy a formar aquí un triángulo rectángulo, trazando desde este punto hacia el radio una perpendicular. Es decir, que forme 90 grados ahí. Luego, a este segmentito que quedó, ya no desde el origen hasta aquí, sino que hasta donde se forma el triángulo rectángulo, ahí se me forma un ángulo. Aquí tengo definido ya un triángulo rectángulo. El lado que va a estar enfrente, este se va a llamar Y, pues por pertenecer al eje Y. Y este le vamos a llamar X, por pertenecer al eje X del plano. Con esos datos, yo puedo hacer el siguiente análisis para poder ir definiendo estas razones trigonométricas de estos ángulos. Si yo elijo que el ángulo sea igual a 0 grados, significa de que solo voy a tener esta parte de aquí. Este segmento. Ahí podemos ver que de este triángulo rectángulo, el lado opuesto vale 0. Es decir, como el 0 grados está aquí la línea, no hay lado Y en el triángulo. Por lo tanto, el opuesto va a ser 0. El adyacente va a ser 1 porque va a estar hasta aquí. Y la hipotenusa también va a ser 1. Con eso yo ya puedo definir las 6 razones trigonométricas. Por esa razón vemos que seno es 0. Pero ¿quién es el seno? Seno es opuesto sobre hipotenusa. Me quedaría 0 sobre 1. Y en una fracción sabemos que si el numerador es 0, el denominador es un valor diferente de 0, entonces esa fracción es igual a 0. Por eso es 0. El coseno, ¿de dónde sale este 1 del coseno? Sabemos nosotros que el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Aquí está, mire. Coseno adyacente sobre hipotenusa. Por eso me da este 1. Tangente es opuesto sobre adyacente. De ahí sale este 0. Veamos qué pasa con la cotangente. Cotangente es adyacente sobre opuesto. Ahí podemos ver que se me forma una fracción que tiene como denominador 0. Por esa razón dice que la cotangente no existe. La secante es hipotenusa sobre adyacente. Ahí vemos
por eso se aparece el 1. Y la cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Ahí no existe. Ahí pues podemos ver de dónde es que salen estas 6 razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. ¿Cómo es que salen las razones trigonométricas del ángulo de 90? Para eso debemos definir lo siguiente, siempre con el mismo dibujito. Si estamos hablando del ángulo de 90, significa de que este valor, este radio 1, se movió y quedó exactamente aquí. Quedó exactamente en este eje, en el eje Y. Por lo tanto, ahí podemos ver que el opuesto va a ser 1, el adyacente va a ser 0 porque no hay lado X ahí para este triángulo. Si yo muevo todo esto, no hay lado X. Y la hipotenusa sigue siendo 1. Ahí puedo definir las 6 razones. Seno de 90 me da 1. ¿Por qué razón? Porque seno es opuesto sobre hipotenusa. 1 entre 1 es 1. Coseno de 90 es adyacente sobre hipotenusa. Por esa razón da 0. Tangente es opuesto sobre adyacente. Aquí podemos ver que no existe la tangente para el ángulo de 90 porque me da 1 sobre 0. Si yo lo intento hacer en la calculadora, tangente de 90, veo que me da error. Y me da error porque pues ella ya está programada para ir haciendo estos cálculos ahí y ver que al querer extraer o sacar la tangente de 90, me va a quedar una división entre 0. Por eso es que no existe. La cotangente es adyacente sobre opuesto, entonces eso sí existe porque el 0 queda en el numerador. Y vemos que me da 0. La secante no va a existir porque la secante es la hipotenusa sobre adyacente. Ahí vemos que me queda la división entre 0. Y la cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Así es como definimos las 6 razones que están aquí del ángulo de 90. ¿Y qué pasaría si el ángulo es 180? Si el ángulo es 180, estamos hablando de que este radio se ha movido aquí. Por lo tanto, en este caso, si el ángulo es 180, solo tengo esta línea, no tengo este triángulo, solo tengo esta línea para acá. Y voy a tener que el lado opuesto es 0 porque no hay valor en Y aquí. El adyacente es menos 1 porque se ha movido hasta aquí en el plano. Y la hipotenusa pues sigue siendo 1. Si se fija, en todos los casos la hipotenusa no cambia, siempre es 1. Luego, de aquí salen todas las 6 razones trigonométricas. Seno me da 0. Veamos de dónde sale ese 0. Seno de 180 es opuesto sobre hipotenusa. De aquí sale 0 entre 1 va a ser 0. Coseno me da menos 1. Veamos de dónde sale ese menos 1. Coseno es adyacente, que es menos 1, sobre la hipotenusa, que es 1. De ahí salió este menos 1. La tangente de 180. Veamos quién es la tangente. Si recordamos, la tangente es opuesto sobre adyacente. Tangente opuesto sobre adyacente. 0 entre menos 1 es 0. Porque dijimos de que en una fracción, si el numerador es 0, no importa cuánto valga el denominador, siempre y cuando sea diferente de 0, ese valor de la fracción va a ser 0. La cotangente es adyacente sobre opuesto. Ahí sí hay error, porque no puede haber una división entre 0. Por lo tanto, la cotangente de 180 no existe.
La secante es hipotenusa sobre adyacente, por lo tanto de ahí aparece este -1. Y la cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Ahí no existe porque me da la división entre 0. Así que ahí es de donde salen todos los valores de las 6 razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales o de los ángulos que están entre los cuadrantes. Y el último sería cuando el ángulo vale 270, es decir, cuando el ángulo está aquí. Este valor está aquí. Aquí podemos ver de que como voy a tener solo el valor 1 aquí, voy a ver que el opuesto vale -1 porque está en el eje de las y negativas. Opuesto -1, adyacente 0 porque no voy a tener lado aquí en X y la hipotenusa sigue valiendo 1. Y de ahí es donde aparecen todas las razones trigonométricas. Seno de 270 me da que es -1. Veamos de dónde sale. Seno es opuesto sobre hipotenusa. De ahí sale -1 entre 1 es -1. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Por eso vemos que da 0. Tangente no existe. Veamos por qué no existe la tangente. La tangente sabemos que es opuesto entre adyacente. El opuesto es -1 y el adyacente 0. No puede ser esa división entre 0, por lo tanto no existe. La cotangente es adyacente sobre opuesto. Esto sí existe y me da 0. La secante es la hipotenusa sobre adyacente. Vemos que no existe tampoco porque se da la división entre 0 ahí. Y la cosecante es la hipotenusa sobre opuesto. En este caso sí y es -1. Entonces, de ahí es donde sale esa tablita de valores de las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. Bueno, veamos las identidades trigonométricas. Con esa misma idea del círculo unitario para definir las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales, vamos a usar el mismo círculo para poder definir las razones trigonométricas. Las identidades, perdón. Sabemos que una identidad, pues, son dos expresiones iguales, idénticas, solo que están escritas de diferente forma. ¿Y de dónde es que salen? La misma idea. Si se fijan, aquí tengo el círculo unitario. Y se llama así porque el radio vale 1. Aquí lo he dibujadito con rojo. Si ese círculo unitario, si ese radio yo lo muevo y lo dejo hasta aquí, de manera que me forme un ángulo, él va a seguir valiendo 1. Porque solamente lo he movido del lugar, sigue valiendo 1. Luego, bajo una vertical hasta aquí, a manera que se me forme un triángulo rectángulo en el plano cartesiano y dentro del círculo unitario. Ese segmento es perpendicular, es decir, forma 90 grados. Con este otro segmento que ya no llega hasta aquí, sino hasta aquí. Ahí tengo ese triángulo rectángulo. De igual manera, al lado opuesto, le voy a llamar Y porque está relacionado con el eje Y. Yo puedo llamarle cualquier otro valor, pero le llamo Y porque está para relacionarlo con el eje Y, y a esto le llamo X. Está relacionado con el eje X. Y si dejamos de ver todo lo demás y solo vemos este triangulito que está aquí, y empiezo a sacar las razones trigonométricas de ese triángulo, empecemos con la primera. Seno
Seno de este ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Ahí podemos ver opuesto sobre hipotenusa. Toda cantidad dividida entre 1 es ella misma. Por lo tanto, seno es igual a y. Hasta el momento, todo bien, ¿verdad? Ese dato lo voy a tener ahí. Ya vamos a ver para qué me va a servir. Luego el coseno de teta es adyacente sobre hipotenusa. Ahí lo tengo. Y de igual manera, x entre 1 sigue siendo x. Por lo tanto, el coseno es igual a x. Vaya, hasta ahí estamos bien. Ahí no hay identidad. Las identidades empiezan de aquí. Yo sé que la tangente es opuesto sobre adyacente. Tangente opuesto sobre adyacente. Y sobre x. Pero yo sé que el seno es y y el coseno es x. Por lo tanto, al sustituir eso, voy a tener que la tangente es seno entre coseno. Y es la primera identidad que voy a ir considerando. En algunos documentos le llaman identidades de cocientes. Esa es la primera, tangente seno sobre coseno. De ahí sale esa identidad de eso que acabamos de decir. Luego la cotangente. Cotangente es adyacente sobre opuesto, x sobre y. Pero yo sé que x es el coseno y que y es el seno. Por lo tanto, de ahí sale la otra identidad. La cotangente es coseno sobre seno. Tenemos esta otra identidad. En el orden que vamos, secante. Secante es hipotenusa sobre adyacente. 1 sobre x. Y veo que x es igual al coseno. Por lo tanto, la secante es 1 sobre coseno. Y esa es otra identidad que ya vamos a ver para qué nos va a servir. Luego, la cosecante. Cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Vemos que y es igual al seno de teta. Por este dibujito que está aquí, yo pude sacar estas ideas y ahora solo las voy sustituyendo. Y veo que la cosecante es 1 sobre seno. Con eso ya definí 4 identidades. La tangente, seno sobre coseno. La cotangente, coseno sobre seno. La secante, 1 sobre coseno. Y la cosecante, 1 sobre seno. Luego, si vemos el triángulo rectángulo, yo puedo usar el teorema de Pitágoras. Y de aquí surgen las llamadas identidades pitagóricas. Y se llaman así porque surgen a partir de la aplicación del teorema de Pitágoras a este triángulo que está dibujado aquí. Sabemos que este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso lo sabemos de idea básica, ¿verdad? Del teorema de Pitágoras. Si hacemos un arreglito aquí solo para efectos didácticos, ¿verdad? X cuadrado más y cuadrado igual 1 es lo mismo como que yo tenga y cuadrado más x cuadrado igual a 1. No hay problema, solo le he cambiado orden. ¿Y por qué lo hice? Porque quiero asociar una identidad trigonométrica básica y muy potente para resolver problemas después. Y sabemos que es seno. Si y está elevada al cuadrado, entonces yo puedo sustituir y al cuadrado como seno al cuadrado. X es igual a coseno. Si x está elevada al cuadrado, yo puedo también sustituir
x al cuadrado como coseno al cuadrado. Y el 1 pues es una constante. Y de ahí surge esta identidad pitagórica. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Ya llevamos 5 identidades. La tangente seno sobre coseno, cotangente coseno sobre seno, secante 1 sobre coseno, cosecante 1 sobre seno. Y esta otra que es seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. De aquí hacemos un despeje y yo puedo encontrar otra identidad que también es útil. Seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado. Luego, también de esa misma, yo puedo despejar el coseno cuadrado. Coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Y esta es otra identidad que tengo por ahí. Ya llevo varias, ya llevo 7 identidades. Luego, de esta misma identidad pitagórica, yo puedo deducir otras identidades que también son útiles. ¿Y cómo lo hago? Si yo divido cada uno de estos términos puedo dividir entre senos o entre cosenos. Lo voy a hacer primero entre coseno. Seno cuadrado entre coseno cuadrado. Luego coseno cuadrado entre coseno cuadrado. Y para que no se altere, también divido el otro lado entre la misma cantidad, entre coseno cuadrado. Si nosotros vemos las identidades anteriores, puedo saber qué es lo que tenemos aquí. Aquí tengo seno cuadrado entre coseno cuadrado. Yo sé que la tangente es seno sobre coseno. Bueno, entonces, si yo aquí tengo seno cuadrado entre coseno cuadrado, es como que yo tenga la tangente elevada al cuadrado. Por la propiedad de potencia, ¿verdad? Que si yo tengo una fracción elevada al cuadrado, se eleva el de arriba y se eleva el de abajo. Por lo tanto, yo puedo sustituir esto como tangente al cuadrado. Y coseno cuadrado entre coseno cuadrado, pues eso me va a dar 1. Y 1 sobre coseno cuadrado, yo sé que esta identidad ya la conozco. Y si la buscamos aquí, yo veo que la secante es 1 sobre coseno. Significa que si esto está elevado al cuadrado, entonces también estos van a estar elevados al cuadrado. Quiere decir que lo que yo aquí tengo es que seno cuadrado entre coseno cuadrado es tangente cuadrado. Más coseno cuadrado entre coseno cuadrado, eso es 1. Y esto va a ser igual a secante cuadrada. Y ahí tengo esta otra identidad. Tangente cuadrado más 1 es igual a secante cuadrado. De esta que tengo aquí, puedo sacar otras dos. Si yo despejo este 1 para allá, voy a tener que la tangente cuadrada va a ser igual a secante cuadrada menos 1. Si traigo esta secante cuadrada o esta tangente cuadrada me la llevo para allá, voy a tener que 1 va a ser igual a la secante cuadrada menos la tangente cuadrada. Y así puedo sacar otras identidades de esta que tengo aquí. Si yo hubiera dividido entre seno cuadrado, hubiera tenido aquí 1 más cotangente cuadrado igual a cosecante cuadrado. O sea que esta identidad pitagórica es potente. Me salen todas estas, ya aquí llevo otra, y si yo divido esta original entre seno cuadrado, voy a tener otras dos identidades trigonométricas que puedo ir utilizando. Bien, estas son las identidades trigonométricas básicas. ¿Para qué me van a servir? Bueno,
Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cómo se usan las identidades trigonométricas? Bueno, en primer lugar, me sirven para comprobar este tipo de problemas. Me piden que compruebe o que demuestre que la secante de teta entre la cosecante de teta es igual a la tangente de teta. ¿Cómo hago eso? Pues en primer lugar, yo debo sustituir todas aquellas funciones que aparecen ahí, las voy a sustituir en términos o las voy a representar en términos de senos y cosenos. Para eso es que sirven las identidades. ¿Y cómo hago eso? Primero voy a empezar siempre por el lado más complicado, por el lado que se ve más grande para poder simplificarlo y hacerlo llegar a esto. Y vemos que ese es el lado izquierdo. Yo sé que la secante es 1 sobre coseno y que la cosecante es 1 sobre seno. Entonces eso es lo que voy a escribir. Una cuestión importante aquí es hacer buen uso del espacio donde estoy trabajando. Si se fijan, esta es la fracción original. ¿Ve? Solo hay una barra de fracción. Arriba tengo un dato y abajo otro. Y el signo igual siempre debe quedar enfrente de la barra o la rayita de fracción. Si este signo igual yo lo pongo en otro lugar, lo pongo aquí o lo pongo aquí, entonces ya se altera la expresión. Por eso es que debemos tener cuidado que si yo tengo una fracción, el signo igual siempre debe quedarme enfrente de la barra de fracción para definir quién está arriba y quién está abajo. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, para poder después operar correctamente. Aquí veo que tengo una fracción entre otra fracción. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues yo sé que esa parte yo la puedo trabajar de la siguiente manera. Como es una fracción, yo puedo multiplicar este por este y luego este por este. Si hago eso voy a tener 1 por seno, me va a dar seno, que va a ser el numerador de la fracción. Luego, coseno por 1, eso me va a dar coseno, que es el denominador de esa fracción. Y veo que al hacer esa operación de fracciones, esa división de fracciones, 1 entre coseno entre 1 sobre seno, me da seno sobre coseno. ¿Y quién es seno sobre coseno? Ya vimos que eso es tangente. Y con eso yo demuestro quién es esta expresión. Secante de teta sobre cosecante de teta, eso es igual a tangente de teta. Y con eso demostré esa identidad que me pedían que demostrara. Veamos otro ejemplo. Vean ese. Yo debo demostrar que el coseno de teta entre 1 más seno de teta más coseno de teta entre 1 menos seno de teta es igual a 2 secantes. Se ve complicada esa demostración. Pero veamos. Yo tengo ahí una fracción más otra fracción. Esto. Una fracción más otra fracción. Yo debo demostrar que eso es igual a 2 por la secante de teta. En primer lugar, yo debo recordar las ideas que hemos estado discutiendo. Y es que para poder demostrar una identidad trigonométrica, yo debo partir del lado más complicado. En este caso es el lado izquierdo, generalmente es así. El lado izquierdo. Cuando ya identifique el lado que voy a trabajar, yo debo
sustituir todo lo que esté ahí en términos de senos y cosenos. Por esa razón es que conozco las identidades. Pero resulta que aquí hay cosenos y senos. Cosenos y senos. No hay nada que sustituir. Entonces, como no hay nada que sustituir ahí, lo que voy a hacer es resolver esa operación. Y yo sé que ahí tengo una suma de fracciones. Entonces, las fracciones, en este caso, que son heterogéneas, porque los denominadores son iguales, se resuelven así. Multiplicando los denominadores, escribiendo en una sola fracción, ¿verdad? En una sola fracción voy a multiplicar los denominadores y luego voy a multiplicar en diagonal. Este por este, más este por este. Si aquí fuera menos, pues pongo menos, pero en este caso, como es más, queda más. Haciendo eso, me queda la expresión de la siguiente manera. Multiplicando los denominadores, eso me queda 1 más seno por 1 menos seno. Luego en diagonal, coseno por 1 menos seno, más coseno por 1 más seno. Aquí está. Eso es igual a 2 secante. Esto solo lo voy arrastrando para no perder de vista a dónde tengo que llegar. Luego vemos que aquí hay operaciones indicadas. Este coseno lo debo multiplicar por 1 menos seno. Y este coseno lo debo multiplicar por 1 más seno. Al hacer eso voy a tener coseno por 1, eso va a ser coseno, menos coseno por seno, eso va a ser coseno seno. Igual aquí, coseno por 1 va a ser coseno, más, porque más por más da más, aquí medio menos, porque más por menos da menos, ¿verdad? La ley de los signos, pues no se les olvide que siempre debe aplicarse. Y al resolver eso, bueno, y al resolver aquí también abajo, al resolver todo eso, voy a llegar a descubrir que aquí hay una diferencia de cuadrados. Si ustedes recuerdan los elementos de álgebra, a más b por a menos b, eso es a cuadrado menos b cuadrado. Por esa razón, la expresión me queda de la siguiente manera. Coseno menos coseno seno más coseno seno. Por esta multiplicación que les decía. Y aquí abajo pues era una diferencia de cuadrados. Es decir, el primero al cuadrado menos el otro al cuadrado. Y aquí está. Eso va a ser igual a 2 secante. Yo debo demostrar eso. Aquí podemos ver en el numerador que se pueden reducir términos semejantes. Y al reducir términos semejantes, yo tengo que coseno seno negativo más coseno seno positivo, estos se eliminan. Y solo voy a operar estos que están aquí. Vean, coseno seno, a coseno seno le voy a quitar coseno seno, eso pues se elimina, porque son iguales con diferentes signos. Y 1 menos seno cuadrado, yo lo puedo sustituir por una identidad que acabamos de ver. Cuando vimos la identidad trigonométrica que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, vimos que al despejar coseno cuadrado, eso me daba 1 menos seno cuadrado. Por lo tanto, yo puedo sustituir esta identidad. Si se fijan, para poder resolver identidades trigonométricas, yo debo hacer uso de álgebra y de igual manera, si se me hace posible, debo ir sustituyendo las expresiones por sus identidades, de manera que se vayan haciendo más sencillas. Por esa razón, estos dos términos los puedo sustituir por uno solo que es coseno cuadrado, porque ya conozco esa identidad. Al hacer esta operación, vemos que en el numerador solo me queda coseno más coseno, eso es 2 cosenos. Y para efectos más claros, para cuestiones didácticas, yo el coseno cuadrado lo puedo escribir como coseno por coseno, igual a 2 secantes. Si se fijan, ya va tomando estilo. Y veo que aquí puedo simplificar un coseno de arriba con uno de abajo. Pude haberlo hecho aquí. A veces eso hacen algunos, ¿verdad?
elimina arriba con el exponente, pero se ve más claro así. Al hacer eso, podemos ver que a este lado izquierdo solo me va a quedar 2 entre coseno igual a 2 secantes. De la siguiente manera. Hasta el momento todavía no está claro de que eso sea 2 veces la secante. Pero si yo arreglo esto de manera que el 2 salga y se quede multiplicado por 1 sobre coseno, ahí sí ya se ve más claro. Vimos en nuestra identidad, aquí lo acabamos de ver, que la secante, ¿ve? Secante 1 sobre coseno. Entonces, 1 sobre coseno es secante. Y ahí con eso demuestro que 2 secante de teta es igual a 2 secante de teta. Este llevaba un poquito más de trabajo, pero si se fijan, era fácil en el sentido de que debo ir usando ideas que ya conozco de álgebra, de operaciones con fracciones, y algo nuevo que viene aquí es el uso de las identidades trigonométricas. Por esa razón yo debo tenerlas a la mano, tenerlas ahí, anotarlas, tenerlas a la mano para estarlas viendo en el momento de irlas utilizando. Y así es como resolvemos esta parte de las identidades. Bien, eso es en cuanto a las identidades. Y otra parte que quiero mostrarles es las funciones trigonométricas básicas. Para eso, pues vamos a hacer uso del GeoGebra. La primer, bueno, aquí ya como función trigonométrica, ¿verdad? Ya no razones, ya no identidades, sino que ya funciones. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que ya cuando hablamos de funciones trigonométricas, estamos hablando de una función cuyo ángulo pues está relacionado al conjunto de los reales, ya no a ángulos básicos de un triángulo, sino que a cualquier número real. Y las podemos dibujar en el plano. Para eso, la primera de ellas es la función seno. En el GeoGebra, pues debo escribirla como y igual sin x. Ya ella sabe de que eso es seno de x, aquí me lo escribe. F de x igual a seno de x. Aquí podemos ver la función seno. Viene desde el menos infinito y va hasta el más infinito. Una cuestión importante, y es que la función trigonométrica seno se dibuja de esta manera. Si nosotros vemos una función, una onda senoidal, está formada por estas dos, llega hasta aquí, por estas dos pancitas, va una hacia arriba, una hacia abajo, hasta aquí llega. Ellas, las funciones trigonométricas, también conocidas como funciones circulares o periódicas, tienen una característica y es que se van repitiendo. Luego, también es de hacer notar que por el hecho de ser periódicas, no son uno a uno. Es decir, la vez pasada hablábamos que una función, para saber si es uno a uno o inyectiva, yo debo trazar una recta horizontal. Si yo le trazo una recta horizontal, me doy cuenta de que la va a cortar en dos partes. ¿Ya? La va a cortar en dos partes. Y si eso es así, esa función no es uno a uno.
Y si no es 1 a 1, no tiene inversa. Como función, ¿ya? No tiene inversa. Así que vamos a decir entonces que la función seno tiene como dominio a todos los reales, porque podemos ver que se extiende en toda la recta real, en todo el conjunto de los reales. ¿Vean? En todo el conjunto de los reales. Y rango, podemos ver que va de menos 1 a 1. Eso es importante verlo. A menos que se le ocasione alguna alteración a esta función en sus parámetros, pues yo voy a decir que si es una función seno básica como esta, su dominio son todos los reales y el rango es de menos 1 a 1. Ella no pasa de ahí. No pasa de menos 1 a 1. Luego, ya que tengo esta aquí, quiero dibujar otra para que vean a qué me refiero cuando digo que si le ocasionamos algún cambio. Por ejemplo, le voy a poner 3 veces seno de X. Veamos si me lo entiende. Ahí está. Va. Le vamos a dar otro colorcito para que la veamos mejor. Le vamos a dar rojo, va. Vaya, ahí está. La vamos a hacer un poquito más gruesecita también. Vaya. Esa función seno roja, si se fija, aquí está. La primera es función seno de X. Esta negrita. Dominio de los reales y va de menos 1 a 1. Ahí es el rango de ella. ¿A qué me refería cuando les decía de que va a cambiar su gráfica y algunos parámetros? Cuando yo le ocasiono algún cambio, como por ejemplo este. Ahora dibujé 3 por el seno de X. ¿Qué es lo que ocurrió? El dominio se mantiene, siguen siendo los reales. El dominio. Pero el rango aumentó. ¿Y cuánto aumentó? De estar de menos 1 a 1, subió hasta 3 y bajó hasta menos 3. Ah, bueno, quiere decir que yo puedo entonces poder concluir algo que ocurre con esta función según los cambios que yo le ocasione aquí. Vamos a hacer de caso que aquí hay un 1. Función 1 por seno de X. Como no tiene, vamos a suponer que aquí hay un 1. 1 por seno de X. Ajá, dominio de los reales y el rango de menos 1 a 1. Función 3 seno de X. Dominio de los reales, si se fija, el dominio no va a cambiar. Y el rango de menos 3 a 3. Ah, bueno, entonces está fácil verlo. Quiere decir que si a mí me dan una función y igual a, le voy a dar hasta 4. 4 por seno de X. Con solo que me la den así escrita, sin ver el dibujo, por lo que acabamos de decir, si la función seno de X va de menos 1 a 1, la función 3 seno de X va de menos 3 a 3, entonces está fácil. Y igual 4 seno de X, su dominio van a ser los reales y el rango va a ir de menos 4 a 4. Veamos si es cierto. La vamos a dibujar de otro color. Le vamos a dar un color moradito. Y le vamos a hacer más gruesa, va. Ahí está. Veamos si no me equivoqué. Dominio son los reales, ahí está. Y el rango, como aquí tiene un 4, va de menos 4 a 4. Ah, perfecto. Entonces no hay problema. Yo puedo, con una función que me den su ecuación, yo puedo identificar su dominio y su rango fácilmente. Fácilmente. Así que eso es la función
por el momento la función seno, hay varias cosas que se le pueden hacer aquí, pero por cuestión de tiempo, por el momento, solo voy a ver estos cambios que se le pueden hacer. Yo puedo sumarle algo afuera y lo que hace es subirla. Puedo restarle algo aquí afuera y lo que hace es bajarla, pues y no hay problema ahí. Bien, voy a ver otra que es la función coseno. Bueno, nos quedó claro entonces que la función seno, por ser periódica, no tiene inversa, ¿verdad? No es 1 a 1. Veamos la función coseno. Si se fijan, la función coseno se parece a la función seno. Ya dibujadita, cuesta un poco identificarla porque vemos que es parecida. Solo que hay que ponerle atención a algo. La función seno pasa aquí, es parecida a esta, ¿sí? Sube, baja, pero pasa por 0. Y la función coseno no pasa por 0, sino que pasa por 1 aquí en el origen. Por lo tanto, la función coseno es esta. Y podemos ver que también su dominio son todos los reales, porque acepta todos los reales, positivos, el 0 y los, es decir, negativos, el 0 y los positivos. Y además, veamos la altura hasta dónde llega. Va de menos 1 a 1. Entonces su rango va de menos 1 hasta 1. ¿Qué pasaría si le ocasionamos un cambio como este? Por ejemplo, le vamos a poner los mismos valores, 4. 4 coseno de X. 4 coseno de X. Veamos qué ocurre, cambiémosle color. Y hagámosla más gruesecita. Ahí podemos ver. ¿Qué pasó con la función? Bueno, sigue con su dominio los reales. Dominio los reales. Y el rango tiene que ver con este valor que puse aquí. Como es 4, va de menos 4 a 4. Perfecto. Entonces yo ya puedo también concluir que tiene, en cuanto a los cambios que le ocasiona ese número ahí, tiene el mismo comportamiento que la función seno. Y además podemos ver que tampoco es una función que tenga inversa, porque si le trazamos la recta horizontal para ver si es 1 a 1, y sabemos que toda función va a tener inversa cuando es una función 1 a 1 o inyectiva. En este caso no lo es, a menos que yo restrinja el dominio, ¿verdad? Si yo restringo, por ejemplo, una sola porción desde 0 hasta aquí, que puedo definirlo en términos de pi, en este caso no lo hice para ver de que aquí pues estaban los reales en el eje de las X, pero yo puedo definir todo su dominio en términos de pi, y voy a ver que una onda del coseno se desarrolla en un período. En ese caso ya se llama período cuando se desarrolla una onda que es como una V que va desde aquí hasta aquí. Igual sucedía con el seno. Se desarrolla en un período que es de 0 a 2 pi. O sea que exactamente aquí en la mitad hay 90 grados. Hay 180, perdón. Y de aquí para acá hay otros 180, que son 2 pi, que son 360. Hasta aquí hay pi medios, aquí hay pi, aquí hay 3 medios de pi y aquí hay 2 pi. Aquí. Entonces, vemos que igual funciona, ¿verdad? Yo puedo ver que el rango se le altera cuando le pongo un valor multiplicando la función. También puede ponérsele un valorcito aquí dentro del ángulo, y eso lo que hace es aumentarme la cantidad de ondas que se dan. Eso lo podemos discutir en otra clase.
Y vamos a ver entonces que la función seno, ya vimos su gráfica, la función coseno también. Y veamos ahora la función tangente. Esa es la tangente. De igual manera, es una función periódica. Si yo no le restringo el dominio, esta es la gráfica de la función. Entonces, si yo le trazo una recta horizontal, me voy a dar cuenta que la va a cortar más de una vez. Por lo tanto, no va a tener inversa. No es 1 a 1 porque no va a tener, no tiene inversa porque no es una función 1 a 1. Y se desarrolla de esta manera. Yo voy a ver entonces que su dominio no van a ser todos los reales, sino que van a ser todos aquellos valores en donde el, como la tangente es seno sobre coseno, van a ser todos aquellos valores múltiplos de pi en donde el coseno no es cero. Porque si el coseno es cero, entonces ahí es donde vemos de que no se dispara. Hay una asíntota, ¿ve? Hay una asíntota ahí. ¿Ve? Va aquí. Luego cuando llega donde el valor que hace cero al coseno, se dispara hacia arriba y luego hacia abajo. Si esta es la función, aquí hay un valor que hace cero al coseno, por lo tanto ella solo llega cerquita y se va hacia arriba. Y aquí hay un valor que hace cero al coseno y viene también y se va hasta abajo, sin límite. Así que esas son las tres funciones trigonométricas que vamos a discutir ahora, seno, coseno y tangente. Ninguna de ellas tiene inversa a menos que se le restrinja el dominio. Y posteriormente podemos ver las cotangentes, secante y cosecante para poder hablar un poquito acerca de ellas. Así que no sé si hay alguna pregunta por el momento.